Gloria a Dios. Tuve que cambiar de Biblia porque cada vez veo menos. Ya se va la misma. Cambiar las gafas, ¿no? Es verdad. Te está haciendo daño tú mismo, ¿eh? Aleluya. He intitulado lo que voy a compartir hoy como título: ¿qué hacer cuando ya no sé qué hacer? Porque llega en nuestra vida el Señor y ya no sé qué hacer. Y leyendo la palabra me puse a buscar un poco sobre los números bíblicos, sobre los números de las profecías, y me encontré con algo que he predicado muchas veces, pero nunca en este sentido. Y me doy cuenta que a veces llegan momentos difíciles en nuestra vida y no sabemos qué hacer. Por muy cristiano que sea uno, dice: Señor, ¿qué hago ahora? Situaciones difíciles en el matrimonio, en la casa. Uno pelea por sus fuerzas, pero llega un momento que dice: Señor, ¿y ahora qué hago? Hijos rebeldes, jóvenes sin compromisos. ¿Qué hacemos, Señor? A veces nos toca dar consejos a cada uno de nosotros. Estoy 100% seguro que siempre se te acerca alguien. Si no lo pone el Señor, lo pone el diablo, pero siempre se te acerca alguien para pedirte consejos. Y los mejores consejos que uno puede dar es conforme a la palabra. Amén. Porque cuando uno le da consejo conforme a la palabra, uno le da vida a la persona en el consejo. Así es. Y hay en la Biblia dos historias distintas, pero parecidas. Hay en la Biblia dos historias de dos personas que no tenían en común, excepto su condición. Tenían en común casi nada, pero lo tenían todo. Tenían en común el desespero. Vivimos en una época, así como lo ha dicho el hermano Nicolás, desesperada, donde cuando miramos con la vista nada más vemos gente afanada, corriendo. Bien lo ha dicho de Brasil, un país aparentemente más cristiano que España, y lo es, lo sé 100% seguro, pero pasa algo. Viene una cantante famosa en el mundo entero que la utiliza mucho el diablo, Madonna, viene en este país a cantar y pasa algo. El agua se derrama del cielo y destruye todo. A veces pasan cosas que cuando somos cristianos y tenemos ojos espirituales dices: pero Dios mío, gracias por ello. Gracias por ello y gracias por todo. A veces hay personas que sufren. He visto con Mirela esta semana vídeos de niños, bebés, 2-3 meses, muertos por encima del agua, animales, pero gracias, Señor, por ellos. Y estas dos personas de lo que voy a estar compartiendo no tenía nada en común, pero algo les iba a juntar. Yo observo algo y podemos tener diferencias en cuanto a nuestra cultura, costumbre, educación, en cuanto a nuestro nivel económico, pero creo que hay algo que nos une y a veces nos desune, que son nuestras dificultades. Señor, ¿qué hago cuando ya no sé qué hacer?
hay algo que nos junta al pie de la cruz y es el dolor y es el sufrimiento. Y esta historia está en Marcos 5, es una historia muy conocida. Voy a estar compartiendo del 21 al 36. Mi Biblia quizás es un poco diferente porque es traducción, es una traducción textual, que es la Biblia textual, y quizás es algo más diferente que la Reina Valera, que es muy común. Marcos 5, del 21 en adelante voy a estar leyendo, y dice la Biblia así: habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él, y estaba junto al mar. Llegó uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Y fue con él, y lo seguía una gran multitud y lo apetrujaban. Y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba, al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus vestidos, seré sanada. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Al momento, Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud preguntaba: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le decían: ¿ves que la multitud te apretuja y preguntas quién te ha tocado? Y miraba alrededor para ver lo que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que le había sucedido, esto es muy importante, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Di conmigo, le dijo toda la verdad. Entonces él dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Estando él todavía hablando, llegan de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, alcanzando a oír lo que se hablaba, dice al principal de las sinagogas: no temas, solo sigue creyendo, dice la versión textual. Hasta aquí, hermanos. Hemos leído muchas veces, he predicado mucho sobre Jairo, es un gran ejemplo para mí, y el Señor cómo hace, cómo trabaja. Dos historias entretejidas, mezcladas, de una niña de 12 años y de una mujer de 12 años sangrando. Ahora bien, presta atención, ninguna de las dos sabían qué hacer. La mujer llevaba 12 años perdiendo vida. Jairo, se le enferma la hija, un hombre aparentemente adinerado, conocido, famoso. Llega un momento en sus vidas que dicen: bueno, ya no sé qué hacer. ¿Y qué hago ahora, Señor, cuando ya no sé qué hacer?
Jairo tenía una hija al borde de la muerte y se gastó todo, dice la Biblia. Se gastó todo su dinero, pero no pudo hacer nada. Tenemos dinero en las cuentas, tenemos amigos, médicos, arquitectos, pero llega el caos en nuestra vida y nadie te puede ayudar en nada, ni tu dinero, ni las amistades, ni la fama, ni nada. ¿Y ahora qué hago yo, Señor? Una mujer perdiendo vida por 12 años había visto todos los médicos y dice la palabra que se ha gastado en médicos y en curanderos todo lo que tenía y de mejorar cada día empeoraba. Dos historias distintas pero con un mismo significado. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Pero las dos cosas son distintas, pero a la vez no tanto. Los dos casos tratan de vida o muerte. En las dos historias hay desesperación porque ya no sabían qué hacer. Lo han intentado de todas las maneras humanas, religiosas posibles y no han conseguido nada. Y al leer esto me doy cuenta que en medio de nosotros a veces pasa esto, que llega en nuestra vida la desesperación y no sabemos qué hacer. La niña de 12 años muy enferma iba a morir, la mujer de 12 años enferma perdiendo sangre iba a morir. Cuando uno pierde sangre pierde vida y cada vez la mujer, dice la Biblia, que estaba más débil. La hija de Jairo, una niña de 12 años, mucha fiebre, los médicos no sabían lo que tiene. Pero fijaros qué cosa, al leer esto me doy cuenta que quien cuenta esta historia era un médico. Esto es para que uno se muera. Porque si estas historias nos la cuenta Mateo, que era cobrador de impuestos, pues dices, bueno, pero ¿cómo es el Señor quien nos da a donde nos duele? Era el médico por excelencia, Lucas. ¿Y por qué sabemos que Lucas era médico? Porque Pablo sirvió con Lucas. De hecho, Pablo llamaba a Lucas en Colosenses 4:14, no hace falta que lo ponga Sara. Pablo le dice el buen médico a Lucas. Qué fuerte que nos cuentan estas historias de vida a muerte un médico para que ya no podamos decir nada. Y si te fijas, todos los milagros o la mayoría de los milagros de sanidad están contados por un médico, que aparte de médico era apóstol y servidor de Jesucristo. Esto es muy fuerte, hermanos. Yo creo que en Dios no hay coincidencia. El año en que la niña nació, esta mujer se enfermó. 12 años. 12 años viviendo bajo una desgracia o bajo una maldición. No sabían qué hacer. Ellas no tenían nada en común, pero sí algunas cosas. Cuando Jairo llega donde Jesús, me llama mucho la atención, ¿qué hace Jairo, hermanos? Y esto es clave para cuando no sabes lo que hay que hacer, es clave lo que Jairo hace. Jairo se desespera, ¿qué hago yo ahora, Señor? Y se acuerda Jairo que un día, sabéis la historia, en su sinagoga donde él era sacerdote, predicaba, el Jairo oraba por los enfermos, predicaba a los enfermos. Se acuerda que un día vino un Jesús, un tal Jesús que no le hizo mucho caso,
y se entera Jairo de que este tal Jesús iba cerca de donde él vivía y salió corriendo a buscarlo y me llama mucho la atención cómo recibe Jairo a Jesús. Versículo 22 dice, cae y se puestra a sus pies. Y yo pensando, Dios mío, cuando uno no sabe lo que hacer, Jairo nos da el ejemplo. Busca al Señor y se tira postrado a sus pies de rodillas. Bendita la debilidad que nos acerca al Señor, hermanos. Ahora entendéis lo de Brasil. Bendita la debilidad que nos acerca al Señor. Jairo se tira a los pies de Jesús. Todos sabemos quién era Jairo y lo que él hacía. Pero la mujer no llega de rodillas. Dice la Biblia que la mujer llega por detrás de la multitud, escondiéndose para que no lo vieran. Y eso a mí me chocó mucho. Pero ¿por qué esta mujer se esconde? ¿Por qué es mujer? No, ahora lo vamos a ver. Y dice la Biblia que la mujer va por detrás de la multitud y acaba de rodillas delante de Jesús. Es de locos esto, por favor. Acaba de rodillas delante de Jesús y todo esto a través del dolor y el sufrimiento. Señor, ¿qué hacer cuando ya no sé qué hacer? Sencillo. Búscalo y ponte de rodillas. El dolor y el sufrimiento tienen la capacidad de doblar rodillas. Mira, cuando uno está bien, olvídate que no vas a orar, como dice Marcos, que cuando estás mal. Porque cuando estás bien, te cuesta doblegarte. Amén. Y para ti, doblegarte es hacer un sacrificio. Pero cuando estás mal, doblegarte es una necesidad. Aleluya. Señor, ¿qué hacer cuando ya no sé qué hacer? La Biblia nos muestra dos historias diferentes, pero a la vez con un solo sentido. El número 12 me llamó mucho la atención. Cuando una niña nace, otra mujer se enferma. 12 años de vida, 12 años perdiendo vida. El número 12 en la Biblia significa perfección y autoridad. ¿Cómo? Sí. El número 12 en la Biblia significa perfección y autoridad. ¿Y por qué dices esto, hermano? Porque Dios es perfecto. Jacobo, llamado Israel, tuvo 12 hijos, tuvo 12 tribus y la Biblia dice que había 12 profetas menores. Veo cómo aparece el número 12 en perfección. ¿Por qué no tuvo Jacob 13 hijos o 11? No, Jacobo tuvo 12 hijos y una hija. 12 tribus, 12 hijos, 12 apóstoles, 12 profetas menores. Es increíble, hermanos. Y este número a mí me dio mucho y he buscado qué significa el número 12 en hebreo. Y el número 12 en hebreo significa, mira, esto es para los judíos, orden divino. Es decir, el Señor utilizó 12 años a una niña para que ponga en orden su familia. Le dio 12 años de vida perfecto, sin enfermedad, para que el 12º año la niña enferme, Jairo deja toda su religión y busque la verdad que era Cristo. Se me hace el pelo de punta. El Señor enferma a una mujer 12 años con un flujo de sangre perdiendo vida para que ella deja de creer en la religión y en todo lo que le ha enseñado la religión para buscar al verdadero que da la vida, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mira, cuando el Señor me
dio esto, digo, he predicado mucho y repito de Jairo, pero nunca me llevó el Señor así en esta palabra. Y son sermones que digo, aparentemente tan insignificante, pero a la vez te cambia la vida si lo entiendes. El 12 significa el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios, Él manda para nuestro bien, aunque a veces a nuestros ojos está mal. La numerología bíblica, Dios la permite por algo. El Señor permite la numerología bíblica con un mensaje. A través de cada número en la palabra hay un mensaje. Y no sé si la habéis escuchado, pero siempre cuando hablas con cristianos más maduros, dice 12-12 es para ti. ¿Qué es 12-12, hermanos? Un número aparentemente no. ¿Qué es 12-12? No sé si alguien te lo ha dicho. Yo lo había escuchado, no me lo han dicho a mí, pero lo había escuchado de una mujer que un día oró, que según ella era profeta y no sé qué, dijo a otro hermano, mira, el Señor me manda que te leas 12-12 es para ti. Y me marcó 12-12. Y 12-12 es en la Biblia, gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicaos a la oración. Romanos 12:12. Cuando alguien pasa por una prueba, dile, el 12:12 es para ti. Gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicaos a la oración. ¿Cómo se ora? De rodillas. Los grandes escaladores de Everest, y esto lo vi otro día en Discovery Channel, los hombres que escalaron aquel monte de 8.849 metros, y fueron más de 6.000 escaladores muy famosos, entre tantos Nils, Juan Vanegas, Francisco, muchos españoles, y ellos dicen que el lugar más seguro cuando llega uno arriba en el pico del monte del Everest, en 8.849 metros, el lugar más seguro es cuando uno está de rodillas, porque los vientos son tan fuertes que si uno se queda de pie, el viento lo arrastra. Y cuando este hombre daba testimonio, decía, lo que más cuesta es cuando ya estás casi arriba en el pico, intentas escalar y hay unos aires fuertes y muchos fallan porque llegan arriba, y cuando uno llega arriba, en vez de quedarse sentado o de rodillas, se quedan de pie, pues el viento lo arrastra y se cae. Pero es necesario que cuando uno llega en las alturas, se quede de rodillas, porque es el lugar más seguro, según decía este Nils, estar de rodillas cuando hay vientos y tempestades, porque de esta manera no caerás. La única posición segura delante de Dios para que Él nos oiga es de rodillas. Mientras uno está bien, como he dicho antes, pocas veces se pone de rodillas. Jairo y la mujer vinieron a ponerse de rodillas delante de Jesús. Era lo más seguro que ellos podían experimentar. Han experimentado tener dinero, conocían la palabra obviamente, y ahora os digo de la mujer algo que he descubierto y me ha matado. Y obviamente Jairo, dice la Biblia, que era sacerdote, conocía la ley, conocía de Dios, pero él se dio cuenta que lo más seguro y lo más verdadero llega donde Jesús, en versículo 22, y se tira de rodillas Jairo. Sara, dale a la hermana un poco de agua, allá atrás una botella de agua. Y llega a los problemas en este hombre y se tira de rodillas de donde estaba Jesús. Sacerdote humillándose de rodillas delante de Jesús, esto no se había visto en Jerusalén.
hasta ahora. Los sacerdotes eran aquellos hombres que tenían traje, tenían fama, tenían respeto, todo el mundo lo respetaba porque era un hombre que enseñaba Biblia, era un hombre que según ellos conocían al Señor, pero todo esto no les sirvió. Pero parece que humillarnos delante de Él y tirarnos de rodillas funciona porque el corazón de Jesús hizo algo en la vida de Jairo. Y cuando hablo de esto me acuerdo de aquella mujer afanada que le dijo el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Que cuando Cristo la visitaba, ella estaba aparentemente con Él, pero estaba muy lejos, estaba muy afanada en sus quehaceres. Pero se enferma Jairo, 2 días, Cristo no viene, muere Jairo, se entera Marta que viene Cristo, y quien sale a recibir a Cristo, ¿cómo, hermanos? Quien sale a recibir a Cristo de rodillas no era María, era Marta. Se fue corriendo donde Jesús, se tiró de rodillas y dijo: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Cristo le dice algo: Marta, Marta, esta muerte no es... Marta, Marta, esto no es para la muerte, sino para la vida eterna. Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la vida eterna. Marta entendió y hizo que el dolor de una pérdida se tirara de rodillas delante de Jesús. Qué bueno es esto, porque cuando Cristo visitaba a Marta y a María, pues María, dice la palabra, que con sus pelos, con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús, pero Marta estaba detenida en otras cosas. Jesús escucha a Jairo, viene Jairo, se le tira de rodillas. Jesús escucha a Jairo, sus súplicas, y decide el Señor ir a casa de Jairo. Pero de repente pasa algo. Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? A todo esto había mucha gente, obvio, los discípulos ahí empezaron a reír diciendo: ¿cómo que quién te tocó? ¿Cómo que quién te tocó? Si hay cientos de personas aquí, ¿cómo que quién te tocó? Pero a todo esto imagínate Jairo. Jairo dijo: lo he conseguido por fin, el maestro va a casa conmigo. Pero de una vez el Señor, tranquilo, se para y dice: ¿quién me tocó? Imagínate Jairo: pero bueno, ahora se para, que quién le tocó y mi hija se muere. Y pregunta el Señor a los discípulos: ¿quién me tocó? Quizás Jairo no quería arriesgar, no quería quejarse, pero Señor, ¿qué haces? ¿Te paras ahora que quién te toca si hay miles, cientos de personas? Quizás no quería arriesgarse en quejarse porque le podía costar la vida. ¿Cómo voy a repetir? A veces la queja nos cuesta la vida. Eso es muy elevado. Gracias, Señor. Quizás Jairo no se quejó, no dijo ni mu, pero al no quejarse, veremos lo que pasó. Cristo se detiene y esto es para mí, para ti, tienes que saber algo: que el Señor no hace las cosas cuando tú quieres. Amén. El Señor no es aquel Dios que, Señor, ahora no. El Señor hace las cosas cuando a Él le da la gana. Aleluya. Porque dice la Biblia que Él es el principio, el fin, alfa y omega. Así es. Él es quien sabe todo. Él conoce en nuestra historia. Él lo sabe todo. A veces venimos: Señor, mira, me entrego, bautizamos gente, le predicamos, conocen la verdad. Pasa 1 año, pasa 2 años, no vienen su marido, sus hijos a los pies de Cristo, o empieza lo peor. Y poco a poco dejan de servir al Señor porque aparentemente nadie lo escucha. Y hoy en día es muy común esto. Jesús se detiene a ver quién le ha tocado, y Jairo, pobrecito Jairo. Pero ojo,
a veces aprendemos de estas lecciones que cuando uno no sabe qué hacer, uno tiene que saber lo que hacer porque lo manda la Biblia. Ponte de rodillas. Es muy sencillo el mensaje. Cuando ya no sabes qué hacer, ponte de rodillas, ora, duerme, vigilia, pero de rodillas. Porque Él te va a contestar. No es cuando tú quieres, porque no es cuando Jairo quiso, no, Señor, vete a mi casa. Él se detuvo. Quizás Él te va a tener de rodillas 5 años, 10 años, un día, 2. Él es Dios. Amén. Él sabe todas las cosas. Cuando no sé qué hacer, sé a dónde ir, a dónde Cristo. ¿Y cómo ir? Postrado a sus pies. Amén. Punto número 2. Jesús no va deprisa porque Él es el tiempo, hermanos. No actuó con prisa ni con Jairo, no actuó con prisa ni con Lázaro, se muere. Señor, es que tu amigo Lázaro se está muriendo. ¿Qué? Sí, Señor, tu amigo Lázaro. Los judíos vinieron a buscarlo de que Lázaro estaba muy enfermo. Y dice el Señor, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la vida eterna. Y había uno entre ellos que no entendía mucho, pero a la vez lo entendía todo. Tomás, Señor, si esto te agrada, vamos a morir todos. Los demás no han entendido nada, pero Tomás entendió el mensaje. Es necesario que uno muera para que el Señor lo resucite. Aleluya. Lo repito. Es necesario que usted muera tu carne para que el Señor te resucite. Aleluya. Todavía hay gente en medio de nosotros que no murió. Aleluya. Todavía hay gente en medio de nosotros que fue banada, que fue sacada del agua, pero que no murió. Y es necesario que uno muera, es necesario que el Señor destroza todo lo que tú has creado, lo que la religión te ha creado, para que Él empiece a construir de nuevo. Es muy elevado, gloria al Señor por esto. No actuó con prisa ni con Jairo ni con Lázaro, de manera que si piensas que Él no hace nada en tu vida, Él apenas empezó. Repito, si piensas que Dios no hace nada en tu vida porque las cosas están torcidas en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, que te esperabas, no, Señor, que mira que me esperaba que esto vaya mejor. No, apenas empezó Dios. Se trata de fe, la fe sin obras es muerta. Amén. Pero ¿cómo, Señor, que tengo fe? Tienes fe pero no tienes obra. No doblas rodillas, es acción, es increíble. Y bueno, ahora volvemos a esta mujer, ya termino, no voy a contar todo porque esto se me hace muy largo. Volvemos a la mujer. Físicamente, una mujer débil. Imagínate, una mujer débil perdiendo sangre. Cuando uno pierde sangre, pierde vida. Cuando no hay sangre, ¿qué hay? Hay anemia. Las personas anémicas, ¿qué hacen? No tienen fuerza, apenas tienen ganas de nada, no se pueden levantar de la cama, son sensibles, son débiles. Una persona anémica es débil, blanca de cara. ¿Por qué? Porque no tiene sangre, su cuerpo no produce glóbulos rojos. Pero esta mujer llevaba no 12 días ni un mes, 12 años perdiendo sangre. Y yo estaba pensando, Dios mío, qué fuerte, Dios mío, ¿qué es esto? 12 años perdiendo sangre. Estaba mal corporalmente, físicamente. Pero yo pensaba, pero Señor, ¿cómo está ella espiritualmente? Porque uno puede estar débil físicamente, pero espiritualmente fuerte. Y ahí me acuerdo de Levítico 12, que dice la palabra del Señor: una mujer que padece un flujo de sangre no puede entrar en la sinagoga ni tocar nada sagrado, porque lo maldice y maldita es. ¿Cómo? Estaba mal corporalmente, físicamente, pero espiritualmente estaba peor aún. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando padece un flujo de sangre, no se podía acercar a la religión. No podía entrar en la iglesia, no podía tocar lo santo porque era maldito, no podía tocar lo puro porque lo convertía en impuro.
Es decir, esta mujer llevaba 12 años sin congregar, sin ir a tocar lo santo. Ya no se podía ir en la sinagoga y sentarse. ¿Por qué? Porque si se enteraban que padece un flujo de sangre, le arrojaban piedras y la mataban. Porque era considerada una mujer impura. Los ortodoxos en el día de hoy lo hacen. Amén. ¿Os imagináis esto, hermanos? La mujer débil corporalmente, pero espiritualmente, pues tampoco estaba bien. ¿Por qué? Porque era la ley. Pero viene Cristo Aleluya. y rompe toda religión y toda atadura y todo, y dice Cristo, heme aquí, yo soy la vida. Aleluya. Y cuando yo pensaba en esto y me leía Levítico y me acordaba de esta mujer, digo, pero ¿qué es esto, Señor? Era impura, la gente la apedreaba, pues seguramente no nos da la Biblia detalles, el médico no dice, solamente nos habla de su enfermedad, pero seguramente esta mujer vivía en soledad. Seguramente no tenía ni marido ni hijos, era una mujer aparentemente sola, con una mujer enferma. ¿Quién se va a casar? Que estaba enferma, perdía sangre. Qué fuerte que Lucas cuenta estas historias. El médico por excelencia, como dice Pablo, el compañero de Pablo, el seguidor de Cristo, siendo médico, cuenta estas historias. Y el Señor utiliza a un médico para que nos cuente, para que veamos que lo que Él dice todavía es más verdad de lo verdad. Y era una mujer solitaria, abandonada, temerosa, quizás, no dice la Biblia, despreciada por la sociedad como los leprosos. Esta mujer llevaba 12 años enferma, pero se hartó, hermanos, de su situación, se hartó de la religión, de lo que decían los rabinos en aquella época, y esta mujer dijo, ya no sé qué hacer, pero sé qué hacer. Me voy a buscar a este rabino tan diferente. Aleluya. Porque había una profecía en Israel, el otro día la dije, si apenas toco el borde de su manto, donde estaban los mandamientos, los rabinos vestían un manto con flecos de color blanco y azul. Y hay profecías que dicen que si apenas tocas los mandamientos te sanas. Y esta mujer propuso en su corazón y dijo, si apenas toco el borde de su manto, aunque lo volveré al impuro, yo me sanaré. Pero ella no sabía que estaba delante de ella la vida, que era Cristo. Ella sí escuchó, porque dice la Biblia que la fama de Cristo llegaba en diferentes partes del mundo. Y ella dijo, me desecharé de la religión, me desecharé de todo lo que he hecho, y cuando ya no sé qué hacer, sé qué hacer. Me iré por detrás de la multitud, me tiraré a los pies de Jesús de rodillas y tocaré su manto. Y dice la palabra que cuando tocó su manto, el maestro dijo, ¿quién me tocó? Jairo se vuelve loco, pero ¿cómo que quién te tocó? Mi hija se está muriendo, ¿qué haces? Dos historias increíbles, pero las dos historias nos llevan a algo. A que cuando tú no sabes qué hacer, debemos saber lo que hacer, ponernos de rodillas. Aleluya. El Señor nos quiere de rodillas. Una iglesia que no se arrodilla es una iglesia que no tiene valor delante del Señor. Una persona arrodillada tiene más valor que un ejército ruso delante del Señor de pie y con armas atómicas, porque una iglesia arrodillada es una bomba atómica para el mundo espiritual. Cosas que hoy día ya no se hacen. Miércoles a la oración, 3 personas, hermanos. Miércoles a la oración, ha habido días que hemos estado 1, 2, 3. No se necesita horas, no se necesita estar. No, yo estoy en mi casa. Pues en tu casa está de más, pero aquí hay que venir porque hay un mandamiento que dice Santiago, si cuanto más te acercas a mí, más me acerco yo a ti, Santiago 4. Nos manda el Señor a acercarnos a Él. Y termino ya. Hay un detalle aquí, los dos, Jairo y la mujer, salieron de su comodidad. ¿Cómo? Sí. Salieron de su comodidad a ir a buscar a Jesús. ¿Entendéis por qué hay que venir a orar aquí?
tienes que salir de tu comodidad para que Él a veces obre en tu vida. No es que yo en mi casa oro. No es que yo en mi casa... No. Comodidad. Eres muy cómodo, hermano. Venimos a la iglesia media hora tarde. Cómodos. Pero estas dos personas salen de su comodidad para recibir solución a sus problemas, que se fueron donde Jesús. Y yo creo que lo voy a dejar por aquí, aunque podemos seguir. Si no salimos de nuestra comodidad, el diablo nos tiene atado. Y estoy 100% seguro que serviremos como Jairo sirvió, en una religión. Jairo tuvo que salir de su comodidad y mira que era fácil, hermanos. Era un hombre respetado. No sabéis lo que es un rabino en Israel. Lo trataba a la gente como Dios, por eso decía Cristo. Dice, evitar a aquellas personas que van por los mercados y la gente les hacen delante de él y les besan las manos. Cristo dijo, evitar a estas personas. ¿Por qué? Porque era gente respetada por gente, pero no por el Señor. Aleluya. Y hasta que no entendemos el verdadero mensaje del Evangelio, seremos como Jairo, viniendo, sirviendo en una iglesia, orando por personas, y pensamos que somos, pero no somos nada. Apariencia. Apariencia, pura apariencia. Santiago 4 dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Jairo y esta mujer se acercaron al Señor. Versículo 33 dice que ella le dijo a Jesús toda la verdad. Esta mujer se acerca donde el Señor y podía haber mentido cuando el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Ella se podía haber callado porque dice la Biblia que ella sintió cómo se sanó. Me caigo, me sané como aquellos 10 leprosos que sanó el Señor a 10 y apenas uno le dio gracias. Pero la mujer dice, le contó toda su verdad. Señor, fui yo que soy maldita, sufro de una enfermedad que pierdo sangre. No le dio vergüenza a la mujer decirle, mírame, Señor, mírame aquí delante de ti, soy un desastre, no sé cómo educar a mis hijos, no sé cómo hacer en mi matrimonio, cada vez esto me va peor, mis hijos se están perdiendo en la droga, en la enfermedad, soy un desastre, Señor, heme aquí delante de ti con la verdad por delante, hermanos. Para que Él sane, Él tiene que ver tu corazón arrepentido y verdadero. Si no hay arrepentimiento genuino y no hay verdad de tu palabra, pero aparte de la verdad tiene que verse una acción, salir de tu comodidad, ir a buscar a Jesús. Y de aquí podíamos predicar 5, 6, 7 días sin parar. Lo mismo pasó con Jairo y sabéis que, bueno, el Señor, Jairo, pobrecito, se fue luego a su casa, llega el Señor, le sana a la niña, bueno, sabéis todo. Y yo estaba pensando, Señor, ¿cuánta potencia en un número? A veces sufrimos porque vengo aquí con el hermano Nicolás y siempre nos enfadamos y decimos, pero mira que no hay seriedad, no hay compromiso. Y el Señor me decía, no te preocupes por ello. Cada uno dará cuenta. Aleluya. Porque a veces sufrimos por lo que no tenemos que sufrir. ¿Y qué hacer cuando no saber lo que hacer? De quejarnos de rodillas. Gloria a Dios. Y el Señor hará. Amén. Así que, Dios mío, gracias. Gracias por este número tan perfecto, por el número 12. Gracias.